biodiversidad, ¿vale? Decíamos que la biodiversidad hace posible la vida sobre el planeta y es nuestro capital biológico. ¿Recordáis? Bueno, nos quedamos en un momento en el que os comentaba que en la escuela de agrónomos de la que venimos tenemos un banco de semillas, ¿de acuerdo? Y nos paramos en esta diapositiva donde os decía cómo, si queréis entrar a ese banco, tenéis ahí la dirección electrónica, entráis ahí y os encontráis con una base de datos donde está el material del que se puede solicitar, de semillas. Sí que os quedó claro que en un banco se guardan las semillas y pueden vivir mucho tiempo. Eso sí que nos quedó muy claro, ¿verdad? Hasta miles de años decíamos, y que en nuestro caso habíamos comprobado que en 40 años seguían vivas. Vale, pero de todas formas quedaba corta la información. Un banco de semillas sirve para más cosas, y de hecho, pues aquí está puesto, claro, un banco de semillas recolecta material, sobre todo cuando el material está amenazado, está en peligro de extinción, recolecta para conservarlo, para guardarlo. También, ya lo hemos visto, para conservarlo, también para estudiarlo, para saber qué hay en ese material. Estos días os hablaba alguien de cómo a veces se colecta material y luego hay que comprobar si realmente el material colectado es el correcto desde el punto de vista taxonómico o no. Bueno, pues para estudios de caracterización que a veces son muy importantes. Pero otro papel importante es donarlo. Hay científicos que no tienen acceso a ese material, personas que están estudiando estas plantas, pero por medio de estos bancos lo solicitan y acceden a ese material de manera gratuita. Otro aspecto importante es para reintroducir. Fijaos qué aspecto tan significativo, ¿no? Una planta se ha extinguido en su hábitat natural y si fue colectada y conservada en un banco, el banco puede donar semillas y reintroducirla allí donde se había perdido y de nuevo vuelve a aparecer en la biosfera, en su locus natural, en su espacio propio. Entonces, un repaso a estas cosas que hacemos en los bancos, ¿no? Por ejemplo, nosotros distribuimos semillas. Este es un libro que existe desde el año 1990, que estaba a disponibilidad de los que lo solicitaran, y ahí había una colección de unas plantas que se llaman crucíferas y todo el que quería pues las solicitaba. Desde el año 66, que se empezaron a colectar y se empezaron a mostrar en los catálogos desde el año 69, y desde el año 2000 pues están a disposición en ese banco que os decía, ya a través de un correo electrónico al que uno se puede entrar y acceder. Otra función que os comentaba, ¿no? Cuando una especie se ha perdido en su lugar natural. Os voy a contar un caso que pasó en nuestro banco, y es que se había colectado una planta porque era endémica de esta pequeña isla que veis ahí. Bueno, ahí lo de pequeña no lo podéis comprobar, pero es una isla que tiene una longitud de medio kilómetro de largo, Elena, 300 metros de largo, una cosa muy pequeña, una isla muy pequeña, pero desde el punto de vista estratégico está situada entre España y África, pero pertenece a España, y entonces para los militares tenía mucha importancia. Entonces, ¿qué hicieron? Que la isla, toda la superficie de la isla se cementó para hacer una especie de zona para que se pudieran aterrizar helicópteros, etc. Se puso en función de un grupo militar que habitaba y controlaba esa zona. Como la utilización que hacían de esa superficie pues llevaba a que se regara, o sea, se limpiara la pista con agua marina, terminó ocurriendo que la planta que crecía en los bordes de la islita muriera. Desapareció de su hábitat natural. Esa planta, que es esta que tenéis aquí, se llama Diplotasis sietiana, porque la isla está en la isla de Alborán,
y es el sitio donde crecía, bueno, pues desapareció. ¿Qué pasó? Que como la teníamos en el banco, entonces los mismos militares se ofrecieron a que lleváramos semillas de nuevo a ese sitio, se reimplantaran en el borde de la isla, en su locus natural, y allí volvió a crecer. Y hoy de nuevo ha sido reintroducida y hoy de nuevo existe en la naturaleza, que de otra manera pues hubiera desaparecido. Bueno, pues esas tareas son importantes. También, lo que os decía antes, pues a veces estudian desde el punto de vista filogenético las relaciones de una especie con otra, a través de sus caracteres moleculares y genéticos, y para eso pues tenemos las semillas que se donan o que las utilizamos nosotros mismos en nuestros estudios en el departamento. Otro caso muy interesante, fijaros, esto es un peñón que está conectado al continente por un pequeño istmo, pero es un peñón, ¿veis? Un peñón que está en la costa levantina de España, una zona muy de veraneo, una zona de muy buena temperatura, y en ese peñón, fijaros qué curioso, crece un clavel silvestre que es muy bonito. Se llama el clavel de Ifach, porque el peñón se llama el peñón de Ifach. Bueno, pues la gente cuando subía al peñón, en plan de descanso, de turismo, pues se llevaba el clavel. Era tan bonito que se llevaba el clavel. ¿Qué pasó? Pues que el clavel desapareció del peñón. Se puso a riesgo de extinción. Ese clavelito de las semillas las teníamos también en el departamento, en el banco. Entonces hicimos un movimiento con los estudiantes y les donamos semillas de ese clavel, porque realmente es muy bonito. Entonces a los estudiantes les donábamos semillas, para que ellos en sus jardines, en sus casas o en sus macetas pusieran el clavelito a crecer. Y así se distribuyó muchísimas semillas del clavel y mucha gente pues distribuyó y consiguió que la planta creciera en lugares distintos al peñón. Y ahora cuando uno visita el peñón, pues se encuentra que para evitar que la gente que desconoce el valor de esa planta, pues la agote, la extinga en su medio, pues está protegida por zonas con auténticas alambradas, ¿vale? Para que no se pueda acceder. Pero de todas formas se multiplicó mucho. Bueno, por tanto es que hay multiplicidad de funciones de un banco. Me gustaría poneros ahora un vídeo sobre realmente cómo funciona un banco, cómo de complejo es, y sobre todo porque ahora no está Santiago aquí, acaba de salir, ¿verdad? Pero luego lo hablamos. Sobre todo porque, mirad, como hemos visto lo que es un banco, para qué sirve, pero os debe quedar la pregunta de cómo de difícil es hacer un banco o cómo de complejo es crear un banco de semillas, ¿entendéis? Un banco de semillas. A veces dicen de germoplasma, porque puede ser otras cosas que guardamos, no solamente semillas, propágulos vivos, como pueden no ser semillas. Nosotros hablamos de semillas. ¿Cómo de complejo es tener un banco de semillas o cómo de simple es tener un banco de semillas? Bueno, pues fijaros, yo os diría, es tan sencillo como queramos o tan complejo como queramos. Tan sencillo como queramos, ¿por qué? Si os digo que cualquiera de vosotros puede tener en su casa un banco de semillas, ¿me creeríais? ¿Sí o no? ¿A que sí? ¿Por qué? ¿Qué harías tú para tener un banco de semillas en tu casa? Fijaos qué fácil. Rústicamente, pero las semillas están salvadas. ¿Recordáis ayer lo que decíamos que había que hacer con unas semillas? Lo primero y más importante que era secarlas. Pero secar es muy fácil, se puede secar incluso al sol, se puede secar con un medio deshidratante, se puede secar. Secar bien. Guardarlas en un tubito, y un tubito yo lo puedo cerrar herméticamente con cualquier sistema que yo quiera. No hace falta disponer, como hacíamos aquí, de un mechero muy semicerrado la llama. Basta con que las cierre herméticamente en algún lugar, en algún recipiente. ¿Y luego dónde lo metería?
El refrigerador está a 5 grados centígrados y por lo menos no está a una temperatura como puede ser una cámara como la nuestra que está a 10 bajo cero, pero 5 grados, bueno, con eso aseguraríais que vuestras semillas viven seguramente 20, 30 o hasta 40. Bueno, quiero deciros, en algún momento que os vierais con interés por conservar algunas semillas, es así de fácil. Yo las seco, las cierro herméticamente para que no vuelvan a coger humedad y las mantengo en frío. Por tanto, cualquiera puede hacer su pequeñito banco. Luego los bancos son más complejos y veremos luego en el vídeo ese, si nos da tiempo, cómo de complejo es. Estábamos diciendo, Santiago, que un banco es tan sencillo y tan fácil que cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos hacer uno. O también tan complejo como el de Fort Collins, que decíamos ayer, que claro, requiere mucha complejidad, pero que al final, si nos da tiempo, pondremos un vídeo para ver las partes fundamentales cuando un banco se implementa con toda su posible complejidad. Bien, lo dejamos para luego. También es verdad que en nuestro banco no solamente se conservan semillas, también se conserva material llevado in vitro, eso lo habéis oído, material que crece en vidrio en unas condiciones de asepsia especiales y de las que luego vais a tener una conferencia, por lo tanto no me meto más en ello. A veces el material se conserva no en bancos a 10 grados bajo cero, sino en nitrógeno líquido a 196 bajo cero. A esa temperatura el nitrógeno se licúa y es un medio absolutamente tan frío, es muy peligroso. Si metemos, fijaros un ejemplo, si metemos a esa temperatura, si metiéramos el dedo en el nitrógeno líquido, no estábamos sin ver. Así de fuerte es el efecto, el impacto de una temperatura tan fría. Pero bueno, en condiciones de conservación adecuadas, se guarda también ahí el material y puede vivir también en crioconservación. Ahí se llama conservación a bajas temperaturas, es otra manera de conservar. Pero desde el punto de vista energético, claro, es más caro, porque hay que mantener el nitrógeno líquido y esto requiere unos especiales, una calidad especial, unos recipientes especiales, así como que comprar el nitrógeno líquido también es caro. Pero es una técnica y de hecho nosotros también utilizamos estos recipientes. Bueno, y ahora voy a intentar transmitiros algo de todo esto que hemos hablado, todo esto de los recursos, cómo está legislado. Hemos visto los problemas que existen, hemos visto la erosión genética que amenaza los recursos, hemos visto desequilibrios entre el que posee los recursos y el que los utiliza para la mejora, hemos visto todo eso. Ahora viene la pregunta, ¿cómo actúan las instituciones internacionales para regular todo esto? Esto es un tema un poquito más árido, pero os voy a dar algunas nociones importantes para que sepáis que continuamente se está trabajando en este tema. Cómo regular estas relaciones. Pero primero voy a hacer un poquito de historia. Fijaros que la palabra biodiversidad, que la hemos utilizado con tanta normalidad estos días, tampoco creáis que hace mucho que se utiliza. La primera vez que se empezó a utilizar esa palabra, pues quizá fue por los años 80, cuando empezó a tomarse conciencia de que ese equilibrio tan delicado en el que al que estamos sometidos todos los seres vivos, pues empezaron a mostrar resquebrajaduras notables. Entonces, hubo unas instituciones, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, otra, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y otra, que es la del... ¿Conocéis este logotipo del oso panda? Pues es el logotipo del World Wide Life Fund, el Fondo para la Protección de las Especies Silvestres. Bien, pues estas tres instituciones establecieron una estrategia mundial para la conservación. Y el logo fue estos tres triángulos, el círculo verde es la biosfera, y estos tres triángulos, ¿qué significan? Pues significaban tres que se implican entre ellos y decían: la conservación de la biosfera, de este círculo verde, implica, primero, el primer triángulo, que se conserven los procesos esenciales que
que hacen posible ese equilibrio en la biosfera. Los procesos esenciales, es decir, que la fotosíntesis funcione, que los ciclos biogeoquímicos funcionen, que funcionen los grandes procesos que hacen posible el equilibrio global. El segundo triángulo implicado con el anterior se refería a que se debía mantener la diversidad, la variabilidad, la diversidad de los organismos y de los ecosistemas, mantener la diversidad genética, mantener la biodiversidad. Y el tercer triángulo implicado en él decía que había que lograr un equilibrio, un uso sostenido de especies y ecosistemas. Este grupo, esta estrategia fue la que puso de moda esa famosa frase que os decía ayer: no hemos recibido, no somos dueños del capital de la biosfera, hemos recibido este capital en préstamo para pasárselo a nuestros descendientes. Lo recibimos en préstamo para pasarlo a nuestros descendientes. Bien, pues esa estrategia que se inició en el año 80 y que tuvo 10 años de duración, pues consiguió mentalizar mucho a la sociedad, consiguió dar avances muy significativos. También os decía ayer que en el año 83 la FAO entra también en esta situación que ya se estaba planteando en la biosfera como peligrosa y crea el Sistema Mundial para la Conservación de los Recursos Fitogenéticos. Nada más crear este sistema mundial, crea un compromiso para la conservación de estos recursos y empieza pues, a tomar medidas en la situación conflictiva que se estaba creando. ¿Cuál era? La que ayer ya os comenté. ¿Recordáis este esquemita de ayer, verdad? Era evidente que había un desequilibrio porque los obtentores de variedades que se emplean en la alimentación estaban protegidos por los derechos de la propiedad intelectual, los derechos del obtentor que se llama. Pero por otra parte, los que ponían la materia prima, que eran los países en vías de desarrollo, sus derechos no estaban protegidos, no recibían ningún incentivo por mantener esa materia prima. Entonces interviene la FAO y a través de estas resoluciones se generan unos derechos de los innovadores oficiales, los obtentores, y los innovadores no oficiales, que son los agricultores. Eso es una resolución del año 89 y ya hemos llegado a casi a un paso importantísimo que da la FAO en el año 91. Hemos pasado, si recordáis ayer, lo que decíamos ayer, hemos pasado de que en el año 83 la FAO dice que los recursos fitogenéticos son propiedad de la humanidad, al año 91, en el que la FAO dice cada país es soberano de sus recursos fitogenéticos. ¿Veis? Ha cambiado la película absolutamente. De ser patrimonio de todos a ser cada país soberano de lo que posee. En un intervalo de tiempo muy corto, de 8 años. También es verdad que, por otra parte, siempre existe y existirá el desequilibrio entre esa propiedad soberana sobre los recursos y los derechos que tienen que protegen a la propiedad intelectual. Ese es un poquito el problema que os planteábamos ayer, que planteábamos ahora, y ese desequilibrio se ve continuamente porque tiene una dimensión sociopolítica que hay que, de alguna manera, pues, integrar en todos estos procesos legislativos. Ya veis que surge siempre de que los países ricos en biodiversidad necesitan incentivos para conservar esa biodiversidad. Volveremos a hablar de eso. Bien, pues ya estaba todo preparado, toda esta historia que os estoy contando, había caldeado el ambiente de tal manera que en el año 92, todos los jefes
Estado, 100 y pico presidentes de jefes de distintos países, se unen en Río de Janeiro y hay, para formar parte de una conferencia de las Naciones Unidas, que está ahí luego, para el medio ambiente y el desarrollo, que une, que convoca a esta reunión. Les convoca a esta reunión todos juntos para salvar la Tierra. Había ya conciencia del peligro, de la pérdida, ¿no? Todos juntos para salvar la Tierra. Esta fue la portada del Time que recogió este evento. El convenio de la biodiversidad va a venir, si no a cambiar todo, va a venir a dar un marco legislativo a todo lo que estaba ocurriendo. Fue muy importante. Fue el inicio de una nueva era en toda esta ambigüedad que estaba existiendo. ¿Qué pasó la semana pasada, chicos? ¿Chicas? ¿Qué pasó la semana pasada? Eso seguro. Pero pasó algo, algo. ¿Hubo una reunión? ¿Qué reunión? ¿Cómo se llamó la reunión de la semana pasada? Río más 20. ¿En qué año estamos? En 2012. ¿En qué año fue Río? En el 92. Han pasado 20 años. Entonces era obligado volver a convocar en Río a todos los presidentes de los países, los representantes de los países, para ver y hoy en qué punto estamos y hoy qué hay que hacer. Luego os hablaré un poquito de eso, pero fue el día 20, o sea, 20, 21, 22 estábamos la semana pasada, ¿vale? Río más 20 acaba de ocurrir. Evidentemente ya veis que no os habíais enterado, pero no nos hemos enterado mucho. ¿Por qué? No ha tenido la importancia que tuvo el Río 92. De Río 92 nace estas siglas, el Convenio de la Biodiversidad. Y como digo ahí, cambia todo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo fundamental? Que a partir de ese momento se legisla. Estamos entrando ya en la legislación. Pues se legisla que, primer apartado, hay que conservarlo todo. La biodiversidad es amplia, abarca organismos de todo tipo. Todos los organismos vivos están sometidos a la protección, en su conjunto. Luego, sin duda, tiene que ver lo de siempre. La conservación. Fijaros, esto es importante. La conservación también tiene un precio. Recordad lo que os comentaba ayer de Indonesia, cuando dijeron, mire, como no tenemos futuro, no vamos a conservar. Claro, a los países ricos en biodiversidad, mantener esa biodiversidad les es costoso. Eso significa también costo. Entonces, se trata de ver hay un equilibrio entre conservación y los aspectos que conlleva el conservar. A los países ricos en biodiversidad les cuesta mucho el mantenimiento, el sostenimiento de esa propia biodiversidad. Esto tiene un costo notable. Y luego, lo que ya era indudable, ¿no? Los recursos naturales, desde el punto de vista de sus genes, desde el punto de vista de los organismos completos, son propiedad de las naciones. Eso es lo que aporta. Tiene una serie de artículos. Yo solamente, para no aburriros, os voy a nombrar dos. Y a los que estáis más interesados en estas cosas, os voy a nombrar dos artículos. Con eso ya tenemos un poquito cogido lo que nos transmite este convenio de la biodiversidad. El uno, porque es que dice lo que estaba en discusión. Los objetivos de este convenio no pueden ser distintos de esto. ¿Para qué vamos a hacer este convenio de la biodiversidad? Efectivamente, para conservar esa biodiversidad. El objetivo 1 es conservarlo. El objetivo 2, hacer de ellas un uso sostenido, es decir, no agotar los recursos. ¿Y cuál es el tercer objetivo? Que haya una participación justa y equitativa, lo dice así, justa y equitativa de los beneficios. Tres objetivos muy claros. ¿Los podréis repetir?
conservar, uso sostenido y participación en beneficios. Está clarísimo, ¿verdad? No podía tener otros objetivos el convenio que esos tres. Conservar, el uso sostenido, o sea, no agotarlos, y los beneficios. Vale, ya está. Ese es el convenio. Y luego, ¿qué dice el artículo 15? El otro al que voy a referirme, al otro. Claro, vuelve a insistir en que los Estados son los dueños de los recursos y, por tanto, son los que tienen que poner los recursos en disponibilidad para que otros puedan utilizarlos. Y luego, en ese artículo se dice de nuevo pues que los beneficios que se deriven de la utilización de esos recursos pues tienen que compartirse de forma justa y equitativa. Eso es lo que dice el tratado. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿y qué quiere decir eso? ¿A dónde se llega en el artículo 15 de concreción? Porque está muy bien decir, vamos a compartir de forma justa y equitativa los resultados de la investigación, del desarrollo, los beneficios que surjan de esa, y que de alguna manera beneficien a los que aportan los recursos, a los países que aportan los recursos. Bueno, eso queda así de amplio, queda tan amplio que, fijaros, en el año 10, o sea, hace un par de años, todavía hubo una reunión especial en Nagoya para ver si el artículo 15 del convenio se podía desarrollar un poco más, se podía concretar un poco más, porque estaba demasiado ambiguo, y todavía sigue estando. Bueno, pues eso es lo más importante de ese convenio. ¿Quiénes lo firmaron? Pues muchos países. Ya veis que no lo firmó Estados Unidos, algunos países no lo firmaron, pero bueno, lo firmaron muchos países, 190 países lo firmaron y algunos quedaron al margen de él. Pero, insisto, había cosas ambiguas, no quedaba todo claro. No quedaba todo claro de cómo se accedía a los recursos y cómo se repartían los beneficios. Se sigue trabajando sobre este tema y después de muchos años de negociaciones, 92, llegamos al 2001. Y en el 2001, de nuevo, ya la FAO va a emitir un nuevo tratado que quiere corregir deficiencias o aspectos que el convenio de la biodiversidad de Río no había alcanzado. Ese tratado se llama Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Primera cosa distinta, chicos, El convenio de la biodiversidad, os he dicho que afectaba ¿a qué? A todos los organismos vivos, a todos los organismos. Aquí ya el tratado nos dice que es un tratado para los recursos fitogenéticos relacionados con la agricultura y con la alimentación. Por tanto, estamos haciendo un tratado más parcial, mucho más parcial, ¿vale? Primera cosa importante. Este tratado, bueno, podéis bajar del internet, es un pequeño tratado que es interesante, es muy fácil de leer, muy bonito. Bien, ¿en qué año se emite este tratado, se estudia, se publica? Pues el tratado este tiene lugar en el año 2001. Empieza el estudio del tratado en 2001. Luego los países lo van a ratificar un poco más tarde, cuando se llegue a las condiciones de compromiso mutuo. Pero su fecha de negociación es el 2001. El tratado es lo siguiente que veis ahí. Son 7 apartados, pero de nuevo, de los 7 apartados, solamente me voy a referir a 3 cosas. Y con eso tenéis una idea muy clara de qué es este tratado internacional que hoy nos rige. ¿De acuerdo, chicos? Que no es sencillo. De nuevo nos encontramos con que un apartado se refiere a los derechos del agricultor. ¿Recordáis ayer cuántas veces hablamos de los derechos del agricultor? Estamos hablando siempre de los derechos del agricultor.
Bien, pues un apartado se refiere a los derechos del agricultor. Eso no es nuevo, eso lo decía también el convenio de la biodiversidad. Pero lo que sí es nuevo es esto. En este tratado aparece lo que se llama el sistema multilateral de acceso y distribución. El SML, el sistema multilateral de acceso y distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que las partes que trabajan y estudian este compromiso, este tratado, van a acordar que va a haber una serie de cultivos, de plantas relacionadas con la alimentación que van a entrar a formar parte de ese sistema multilateral de acceso. Es decir, se pone al acceso de la comunidad participante en el tratado, se pone a disposición una serie de cultivos que se nombran en un anexo. Hay una lista de cultivos que son los que entran en ese sistema de acceso y distribución. Por tanto, ¿ves cómo se ha simplificado la cosa? Ahora ya aparecen 64 cultivos, de los cuales en este tratado se habla y se dice: señores, si ustedes forman parte de este tratado internacional y lo firman, van a tener acceso a esos 64 cultivos. Y los que firmamos este convenio tenemos que poner esos cultivos, o los que tengamos de ellos, al intercambio con quien los solicite. Por tanto, ya se ha estrechado mucho el tratado. Se refiere a 64 cultivos y son cultivos relacionados con la alimentación. ¿Qué pasa, chicas? ¿Hay preguntas? ¿Estáis escribiendo preguntas para luego, para la mesa redonda? Se dice por aquí que tenéis ya muchas preguntas para luego. Vale, bueno, pues ha quedado claro esto, que claro, en este tratado hay novedades. Se insiste en los derechos del agricultor y ahora ya se va a hacer un tratado para cultivos concretos. ¿Sabéis cuál es el primero de todos los que aparecen en la lista? Yo lo he visto por aquí en todas partes. ¿Tú sabes cuál es? Bueno, está el trigo, arroz. Ya, pero el primero que aparece en la lista, es que me llama mucho la atención porque lo he visto aquí tantas veces. No, es muy raro. A mí me llamó la atención que fuera el primero, debe ser porque es orden alfabético, no sé qué. ¿Sabéis cuál es? El árbol del pan, el Lactocarpus. Fíjate que lo hemos visto en el jardín botánico. El árbol del pan es el primero que aparece en la lista. O sea que realmente es un cultivo, porque aquí son todos importantes para la alimentación y la agricultura. Y aparece el Lactocarpus, el primero. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero, ¿os ha quedado claro el contenido del tratado? Bien, vamos a adentrarnos un poquito más en él. Esto ya es un poquito recoger los objetivos, ya lo he dicho, la contribución de los agricultores, reconocer esta contribución, implantar un sistema por el cual se acceda de modo gratuito a los recursos. Claro, si yo firmo ese tratado, me comprometo a intercambiarlo con las partes que han firmado ese tratado. Ojo, que a continuación voy a hacer un ejercicio sobre esto, tenéis que estar atentos, voy a hacer un ejercicio. O sea, vamos a fomentar el intercambio, vamos a fomentar el intercambio. Después, como siempre, hay que compartir beneficios. Los beneficios que se obtengan, si yo te doy esta planta y tú con ella consigues una patente, pues algo de esa patente me tienes que devolver como beneficio. Y la FAO dice, vale, esos beneficios yo los voy a depositar en una cuenta para luego distribuirla adecuadamente. ¿De acuerdo? Y luego, bien, como siempre, como es normal, pues hay que mantener, lo que decimos siempre, mantener un desarrollo sostenido para que las futuras generaciones puedan vivir en el planeta. Y añadieron algo que era obligado. En el año 2000, recordáis, eso sí lo habréis oído muchas veces, recordáis que se plantearon los objetivos del milenio. ¿A alguien te suena lo de los objetivos del milenio? En el año 2000, ¿eso lo habéis vivido? No. Pues fijaros, fue una iniciativa muy bonita. En el año 2000 se dijo, pero fijaros la utopía. En el año 2000 se dijo, iniciamos una era,
nuevo siglo, somos capaces de controlar el hambre en el mundo, somos capaces de eliminar, de erradicar el hambre en el mundo, somos capaces de erradicar lacras como por ejemplo el analfabetismo, somos capaces de... Y se dijo, para el año 2015 el hambre estará erradicada del mundo, o por lo menos en su gran parte. Para el año 2015 se habrá logrado que el desarrollo sea sostenible. Eso se decía en el año 2000. Claro, entonces erais jóvenes, en el año 2000. De eso hace 12 años. Bien, os son como 20 objetivos, pero os he señalado el 1 y el 7. El 1 es erradicar el hambre para el año 15. El 7 es conseguir un desarrollo sostenido. ¿Creéis que se ha conseguido eso? Un fracaso rotundo. Un fracaso rotundo. Y el año 15 está a la vuelta de la esquina. Pero el tratado sí que dijo en uno de sus apartados que iba a colaborar a conseguir esos objetivos. Tenemos que decir con pena que teniendo medios para erradicar el hambre no se han dado grandes pasos en esto. Se han dado pequeñitos pasos, algunos sí, pero pocos. Bien, pues esos eran los objetivos del tratado. ¿Recordáis que uno de los apartados era el de los derechos del agricultor? ¿Qué dice ese apartado? Pues dice lo de siempre, que los agricultores han contribuido y siguen contribuyendo a través de sus comunidades indígenas, etcétera, y los agricultores a la conservación de los recursos que son la base de la alimentación en el mundo. Fantástico. Eso es cierto, fantástico, está dicho. Ahora bien, acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los derechos del agricultor incumbe a los gobiernos nacionales, sujetos a la legislación de cada país. O sea, a efectos económicos, nada. Queda sometido a la legislación nacional. ¿Qué significa eso de los derechos del agricultor? Y luego el otro apartado importante, y con esto ya termino el tratado, el otro apartado importante, recordáis que he dicho que era el sistema multilateral de acceso. Ese sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios dice lo mismo. Bueno, dice lo que ya os he dicho, que los estados crean un sistema multilateral, pero ojo, esto es importante, que ahora en el ejercicio que vamos a hacer va a entrar. Es un sistema multilateral que facilita el acceso a los recursos para ciertos usos y bajo ciertas condiciones. Para ciertos usos y bajo ciertas condiciones. ¿Para qué usos estaba el tratado multilateral? ¿Qué usos entraban en cuestión? Pero relacionado con qué el tratado se refiere a cultivos relacionados con la alimentación. Los usos son relacionados con la alimentación. Y vuelve a decir que se compartan los beneficios que se deriven de esa utilización. Vuelve a decir que los estados son soberanos y que no renuncian a su derecho de definir cómo se accede a cualquier otro uso que no esté contemplado en el sistema. Es decir, imaginaros que yo estoy hablando de una planta, tengo una planta en mi país y no está en esos 64 que están en el sistema, contemplados en el sistema. ¿Qué pasa? Cada país decide. Antes habéis visto que yo os hablaba que en nuestro banco tenemos Diplotaxis sietiana, esa planta endémica de la isla de Alborán. Si un agricultor, si un científico me pide semillas, claro, esa planta es una planta, no está en el sistema multilateral. Entonces, ¿qué pasa? Que el país decide la legislación y qué hace cuando se le solicita una planta que no está en esas 64 del sistema. Cada país determinará qué uso le da. Y luego viene el enunciado de esa lista, el enunciado de esa lista de cultivos. Pero también dice
Y aquí viene lo de siempre, pero dice, si se pide algún recurso fitogenético, aunque esté ligado con la agricultura y la alimentación, que esté protegido por los derechos de la propiedad intelectual, entonces lo que a ese recurso le afecta es la protección que le da la legislación vigente. Ahí es distinto. Esos derechos siguen estando protegidos por los DPI. Por tanto, ahí yo ya no puedo acceder porque está bajo un estatus especial. Resumiendo lo que os he dicho, resumiendo brevemente, para no aburriros, porque ya estamos terminando. Fijaros, en el CBD, ¿qué es importante? En el artículo 1, pues que se llegue a una participación justa y equitativa de beneficios. Pero eso queda en ambiguo, esa participación queda en ambiguo. Depende de la legislación nacional. Queda claro que la soberanía nacional sobre los recursos está asegurada, y luego el artículo 15 nos dice que el acceso a los recursos incumbe, en este caso, a los gobiernos nacionales. Son los que van a decidir cómo se intercambia el material y cómo se distribuirán los beneficios. Pero, por otra parte, está claro que los derechos de propiedad intelectual están protegidos por la Organización Mundial para el Comercio, por los TRIPS, que son unos acuerdos derivados de la propia Organización Mundial del Comercio, por la UPOF, etc. En cambio, el Tratado Internacional, ¿qué nos dice? Pues en el artículo 9, ya lo hemos dicho, que los derechos del agricultor se reconocen, se valoran, pero los derechos que eso les da son residuales. Quedan pues acceso a la información, acceso a compartir conocimientos, pero todo muy residual. Se certifica la soberanía nacional y se establece el sistema multilateral, que cada país va a firmar y va a compartir de manera justa y equitativa los beneficios que del uso de esos recursos que están en el sistema multilateral se deriven. Mientras tanto, ellos decían que los derechos de la propiedad intelectual se han extendido y, sobre todo, todavía en este momento, lo que piden los agricultores es que haya derechos de propiedad intelectual sobre variedades locales, razas locales que poseen los agricultores. Eso no se contempla. Me gusta sacaros algo que una persona que en España nos representa a nivel internacional en esta discusión de estos tratados, que son muy complejos y llevan años y años de negociación, Fernando Latorre, cuando resume estos dos convenios, él dice lo siguiente: ambos atacan a un problema común, el acceso a los recursos y la conservación, pero plantean soluciones diferentes. El ámbito en el que el convenio de la biodiversidad se expande es más amplio porque afecta a todos los organismos vivos. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos dicho. No es retroactivo, fijaos qué importante. En este convenio se dice, mire, si usted tenía en su banco material que había colectado antes del 92, que es el año en que se firma ese convenio, en que se establece ese convenio, eso haga usted lo que quiera con él. A partir del 92, lo que se dice en el convenio debe aplicarse. Lo de antes no. Lo de antes no. No es retroactivo, no afecta a lo que los bancos contengan en sus depósitos antes de ese año. En cambio, el Tratado Internacional, a través del sistema multilateral, solamente ofrece algunos cultivos concretos, no es todos. Ahora solamente afecta a algunos usos, lo que tienen que ver con la alimentación. Pero este sí es retroactivo, aunque este tratado, que se inicia en el 2001 y se firma por los países en el 2004, si me pide alguien una especie que está en el tratado, que yo la tengo desde el año 93, tengo que darla. Es retroactivo. Los mecanismos
de acceso a los recursos son los de siempre. Se basan en la soberanía nacional, pero de modo diferente. En el convenio de la biodiversidad se establecía un sistema bilateral entre el país que donaba, con su legislación, y la institución que solicitaba. Era una relación bilateral. Ahora no, ahora es multilateral. Todos los países que han firmado este tratado están obligados a intercambiar. Ya es una relación entre todos los que han firmado. Todos los países que entran en el tratado, ya entre ellos establecen una relación que es obligatorio, que si me piden un material que yo tengo, estoy obligado a donarlo, por el hecho de que he firmado el convenio. Por tanto, es una relación entre todos los firmantes.